Imagina por un momento un país donde las estaciones de metro parecen pasillos iluminados por candelabros de cristal que reflejan la luz con un brillo casi mágico. Un lugar donde las ciudades antiguas, testigos de siglos pasados, permanecen en pie con la misma majestuosidad desde tiempos inmemoriales, como Atenas, evocando una historia llena de gloria y de misterios. Piensa también en una mina de oro tan colosal que su brillo puede ser visible desde el espacio exterior, una maravilla que desafía toda lógica y escala. Si estas imágenes te parecen sacadas de un cuento, probablemente no estés lejos de la realidad, pues todo ello puede encontrarse en Uzbekistán. Es posible que este país, con su historia asombrosa y sus monumentos casi milagrosos, pase desapercibido a ojos del mundo, a pesar de su riqueza cultural y patrimonial. La razón de tal desconocimiento resulta aún más sorprendente cuando se consideran sus secretos y maravillas. Prepárate, porque en las próximas líneas te revelaré 15 datos sorprendentes que te acercarán a la verdadera esencia de Uzbekistán, un país del que quizás no sabías casi nada, pero que ahora te fascinará. Comenzaremos con un hecho que resulta casi inverosímil. Uzbekistán es uno de los pocos países en el planeta que posee una doble condición geográfica muy particular. No tiene salida al mar en ninguna de sus fronteras. Imagínate recorrer cada rincón de su territorio y, en todo momento, no encontrar ni un solo océano ni mar a la vista. Desde la frontera hasta el interior, el país está rodeado de tierra y más tierra, sin ningún acceso a la costa. Pero la situación se complica aún más. Uzbekistán no solo carece de litoral, sino que además está doblemente privado de esa posibilidad, ya que para que cualquier mercancía llegue o salga por vía marítima, debe atravesar al menos 2 países antes de llegar al mar. Es como si viviera encerrado en una especie de casa dentro de otra casa, con todas las puertas cerradas, lo que le obliga a depender en gran medida del comercio terrestre. Este aislamiento geográfico ha obligado a Uzbekistán a desarrollar una infraestructura de transporte muy avanzada, en particular una extensa red ferroviaria que conecta sus principales ciudades con sus vecinos, principalmente con China y Rusia. Solo en un pequeño país europeo como Liechtenstein se puede encontrar una situación similar, pero allí la superficie es ínfima en comparación con Uzbekistán, cuyo territorio equivale en extensión a Suecia. Cuando hablamos de Uzbekistán, estamos hablando de un país que alberga a más de 36 millones de habitantes, que deben convivir en un espacio rodeado de tierra y en un entorno donde la logística y la economía dependen en gran medida de esa red terrestre. Es un país que, a pesar de su tamaño y de su aislamiento, logra mantenerse vivo y vibrante, y uno se pregunta, ¿cómo sobreviven países así en un mundo donde la apertura y el acceso al mar parecen ser la norma? Pero aún hay más sorprendentes descubrimientos por revelar. En segundo lugar, Uzbekistán alberga algunas de las ciudades más antiguas del mundo, mucho más antiguas que muchas de las que solemos conocer por los libros de historia. ¿Crees que la civilización comenzó en Europa, en Grecia o en Roma? Piensa otra vez. Algunas de las ciudades que hoy en día todavía viven y prosperan en Uzbekistán, como Samarcanda, Jiva y Bujará, tienen más de 2500 años de antigüedad. Son sitios que superan en edad a Londres, a París e incluso a Babilonia, y que conservan aún en sus calles, en sus bazares y en sus monumentos, la huella de civilizaciones antiguas que han dejado una profunda marca en la historia de la humanidad. Samarcanda, en particular, fue una vez uno de los centros neurálgicos de la famosa Ruta de la Seda, aquella red de caminos que conectaba Oriente y Occidente, y que fue testigo de los altibajos de imperios poderosos, de enfrentamientos entre civilizaciones y de personajes legendarios como Alejandro Magno, Gengis Khan y Tamerlán. Lo más sorprendente no son solo las ruinas de estas ciudades, sino que en ellas todavía vive la gente, que continúa sus vidas, trabaja, ora y pasea por calles estrechas y llenas de historia. En estos lugares, uno puede entrar en mezquitas construidas hace siglos, visitar bazares que datan de la época del Imperio Persa y admirar el estilo de los madrasas, esas antiguas escuelas donde se enseñaron conocimientos científicos mucho antes de que surgieran las universidades en Europa. La historia y la vida cotidiana se entrelazan en un mismo escenario, haciendo de Uzbekistán un lugar donde el pasado y varias ciudades de Uzbekistán han sido reconocidas por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, consideradas verdaderas encrucijadas de culturas y tradiciones.
Cuando uno se encuentra en la Plaza Regestan, rodeado de sus antiguas edificaciones y observa cómo la luz del sol se filtra a través de los mosaicos que adornan sus muros, es como si se hubiera ingresado en un museo vivo y palpitante. Allí, la historia no solo se exhibe en vitrinas, sino que respira en cada rincón. Este lugar, en realidad, funciona como un ente en constante movimiento. Comerciantes venden sus productos, familias disfrutan de sus comidas tradicionales y devotos se reúnen en sus lugares de oración. La sensación de estar en un espacio que combina lo ancestral con lo cotidiano es indescriptible. Para quienes descubren por primera vez estas maravillas, puede parecer un lugar solitario, casi escondido a simple vista, como si Uzbekistán se ocultara en un rincón remoto del mundo. Sin embargo, eso solo es una ilusión, pues lo que se revela es solo una pequeña muestra de un patrimonio que espera ser explorado y valorado. Quienes disfrutan de viajar y de descubrir lo desconocido, saben que estos sitios son auténticos tesoros que merecen ser preservados y apreciados. Y si en algún momento te sientes atraído por estas historias, recuerda que explorar esas maravillas olvidadas en el tiempo ayuda a mantener viva la memoria de culturas que, de otro modo, podrían desaparecer en el anonimato. Ahora, prepárate para adentrarte en una historia que revela un desastre tan profundo y devastador que sus efectos aún se sienten en kilómetros a la redonda. Una tierra agrietada, barcos oxidados atrapados en arenas secas y un mar que, alguna vez, fue un vasto y vibrante ecosistema. Este relato nos lleva a uno de los episodios más trágicos de la historia ambiental moderna, que ocupa un lugar destacado en la lista de las mayores catástrofes ecológicas. Es el desastre del Mar de Aral, un capítulo que aún deja huellas profundas en la memoria colectiva. Quizás has oído hablar del fenómeno del desecamiento de lagos, pero difícilmente puedes imaginar la magnitud de esta tragedia si no la has visto con tus propios ojos. Un mar que, en cuestión de años, desapareció casi por completo ante la mirada atónita de quienes lo habitaban. La realidad que se revela es aterradora y estremecedora. Durante la década de los 60, la Unión Soviética tomó una decisión que cambiaría para siempre el destino de esta región. Con la intención de incrementar la producción de algodón, se modificaron los cursos de los ríos que alimentaban el Mar de Aral, desviando sus aguas hacia los extensos desiertos circundantes. La idea parecía sencilla y eficiente en apariencia, pero el resultado fue un desastre ecológico de proporciones inimaginables. El impacto fue devastador. En el año 2007, el mar se había reducido en un 90%, dejando tras de sí un paisaje desolado y árido. Las comunidades pesqueras, que en tiempos pasados prosperaban con la abundancia de peces, hoy son pueblos abandonados, con barcos oxidados que yacen a decenas de kilómetros de la línea de agua que alguna vez los sustentó. El suelo que quedó al descubierto, compuesto por la superficie del lecho marino, contiene sustancias tóxicas y metales pesados que se han acumulado en sus capas, representando una grave amenaza para la salud de quienes aún habitan en la región. La exposición a estos venenos naturales ha provocado un aumento en los casos de enfermedades respiratorias, problemas de piel y otras dolencias relacionadas con la contaminación. Esta historia no es solo un relato sobre las variaciones climáticas, sino una tragedia provocada por la mano del hombre, que destruyó un mar que durante siglos alimentó a millones de personas en toda la región. Hoy en día, el Mar de Aral ha quedado reducido a un vestigio venenoso del pasado, casi olvidado por muchos, pero cuyas consecuencias aún se sienten con fuerza en cada rincón de su entorno. Es un capítulo que invita a la reflexión, una advertencia que quizás no hayamos escuchado con suficiente atención. La pregunta que surge inevitablemente es, ¿qué tipo de desastre será el próximo? Si no extraemos las lecciones que nos deja esta historia, existe el riesgo de que otros mares, otros ecosistemas vitales, corran la misma suerte de desaparición. La realidad no cambia, y sin una acción consciente, la pérdida será inevitable. En otro aspecto, en Uzbekistán, el idioma que se habla no es el eslavo, sino el turco. Es un hecho que contradice la creencia popular de que todos los países que formaron parte de la antigua Unión el idioma uzbeco ha sido un crisol de influencias que reflejan la historia y la cultura de una región única. A lo largo de los siglos, ha absorbido vestigios y matices provenientes del persa, del árabe y del turco, formando así una lengua que lleva en su esencia la complejidad de un pasado entrelazado y rico en intercambios culturales.
Todo este entramado lingüístico y cultural quedó profundamente marcado en el tejido social y artístico de la época de la Ruta de la Seda, cuando las caravanas y los intercambios comerciales convertían a la región en un punto de encuentro de civilizaciones. Desde el punto de vista gramatical, el uzbeco es una lengua aglutinante, lo que significa que sus palabras se construyen apilando afijos y sufijos como bloques de Lego, un proceso que puede resultar bastante complejo para quienes se enfrentan por primera vez a su estructura. Por ello, si planeas visitar Uzbekistán, no basta con aprender solo ruso. Lo primordial es entender y hablar uzbeco, ya que en todas partes escucharás esta lengua vibrante y llena de historia. Además, si esta historia oculta y fascinante ha capturado tu interés, te invito a que te suscribas. Al hacerlo, nos ayudas a seguir compartiendo con el mundo esas historias que a menudo se olvidan, que permanecen en la sombra de la memoria colectiva. Aún hay mucho por descubrir, y las maravillas que Uzbekistán tiene para ofrecer son numerosas y sorprendentes. Uno de los aspectos que más destacan en la riqueza cultural de Uzbekistán son sus estaciones de metro en Tashkent, consideradas verdaderas obras de arte en movimiento. Cuando uno piensa en un sistema de transporte subterráneo, generalmente le vienen a la mente imágenes de plataformas grises y azulejos aburridos, carentes de carácter y belleza. Sin embargo, el metro de Tashkent desafía esa expectativa y se asemeja a un mundo de ensueño, casi como un reino de lujo escondido bajo la ciudad. Imagínate un metro que parece una Eva dormida, un espacio que ha sido transformado en un palacio subterráneo lleno de candelabros dorados, columnas de mármol y mosaicos que narran historias coloridas y llenas de significado. Uzbekistán no solo construyó un sistema de transporte, sino que creó algo verdaderamente asombroso y único en su clase. Aunque en los años 70, en la era de la Unión Soviética, se levantó un metro con la intención de demostrar la grandeza de la región, el metro de Tashkent fue mucho más allá de esa simple finalidad. Cada estación se convirtió en una obra de arte independiente, con temáticas que reflejan la profunda cultura y la historia vibrante de Uzbekistán. Lo impresionante es que no existen dos estaciones iguales. Cada una posee su propia identidad y belleza singular. Imagina que al descender a una estación, en lugar de un lugar funcional para el transporte, te encuentras en un espacio que parece un palacio real, con patrones intrincados en los techos, cristalería en los candelabros, azulejos exquisitos y frescos que representan los momentos más importantes de la historia del país. Estas estaciones no fueron diseñadas solo para facilitar el movimiento de personas, sino para evocar admiración y asombro. La esencia de todo esto radica en que no hay nada igual en ninguna parte del mundo, un auténtico orgullo nacional. Por ello, las estaciones de metro de Tashkent son conocidas como los palacios subterráneos, símbolos del amor por el arte y la cultura que impregna cada rincón de Uzbekistán, incluso en los lugares más inesperados. En el número 10, encontramos una de las minas de oro más grandes del planeta, un verdadero tesoro escondido bajo la tierra. ¿Alguna vez te has preguntado cuánto oro puede albergar un solo país? Podrías imaginar vastas acumulaciones de oro en miles de millones de dólares, pero la realidad supera cualquier expectativa. La mina de Murantau, ubicada en el desierto de Kizilkum, es uno de esos lugares donde la riqueza subterránea parece no tener fin. Este gigante de la minería produce más de 2 toneladas de oro al año, una cantidad impresionante que equivale a millones de onzas de oro en bruto. Sorprendentemente, Uzbekistán se mantiene constantemente entre los principales productores de oro del mundo, incluso llegando a superar en ocasiones a países que son reconocidos por su tradición minera. La mina de Murantau, con su enorme escala y producción, representa una de las joyas económicas del país, un símbolo de su capacidad para extraer y aprovechar los recursos naturales con eficiencia y orgullo. En definitiva, Uzbekistán no solo es un país con una historia milenaria y una cultura vibrante, sino la mina de Murantau se extiende a lo largo de más de 3,5 millas en dirección norte-sur, y su ancho alcanza aproximadamente 2,5 millas. Es un vasto entramado de túneles que se deslizan bajo el árido desierto, formando un intrincado laberinto subterráneo que guarda en su interior un auténtico cofre del tesoro. Desde estas profundidades, se extrae oro en cantidades tan considerables que los depósitos parecen casi infinitos, una fuente inagotable de riqueza que abastece a los mercados de todo el mundo.
Pero lo que resulta aún más fascinante es que, a pesar de su inmensidad y de su importancia estratégica, muy pocos conocen en detalle la magnitud de esta operación y la magnitud de sus reservas. Pocas personas han tenido la oportunidad de escuchar su historia o de comprender el alcance de su influencia. Aquí, en estas entrañas de tierra, el oro se extrae con tal volumen y eficiencia que los expertos consideran que los depósitos no se agotarán en un futuro cercano, sustentando así la economía de Uzbekistán y fortaleciendo su posición en el escenario global. El gobierno del país aprovecha estos recursos para impulsar su desarrollo económico, realizar inversiones en infraestructura y elevar el nivel de vida de sus ciudadanos, transformando así a Uzbekistán en una nación dorada, una verdadera fuente de riqueza que ayuda a consolidar su presencia y poder en el mundo económico internacional. Pero la riqueza no termina en el oro. Dentro de esta misma nación, en la ciudad de Tashkent, se guarda uno de los tesoros culturales más valiosos y antiguos del mundo, uno de los ejemplares más antiguos del Corán. ¿Cuántos años crees que tiene? ¿100? ¿200? La realidad es que este manuscrito, considerado uno de los ejemplares más antiguos del texto sagrado, ha resistido la prueba del tiempo durante más de 1300 años. Se trata del Corán de Uthman, un manuscrito que data de la época del califa Uthman ibn Affan, uno de los más cercanos compañeros del profeta Muhammad. Lo sorprendente es que este relicario de la historia religiosa ha llegado intacto hasta nuestros días, tras haber sobrevivido a guerras, invasiones, destrucción y desastres naturales que habrían podido borrarlo para siempre. Es un testimonio vivo de la transmisión del conocimiento y de la fe a través de los siglos. Escrito en pergamino y con una caligrafía tan refinada y precisa que su reproducción moderna resulta casi imposible, el Corán de Uthman se conserva hoy en el Museo del Corán en Tashkent, donde científicos, historiadores y peregrinos de todo el mundo acuden a admirar y estudiar esta maravilla. Este relicario representa una conexión tangible con la antigüedad, un recordatorio de que el conocimiento y la fe pueden perdurar incluso en las circunstancias más adversas. En el plano social y cultural, Uzbekistán presenta una dinámica singular. Aunque más del 90% de sus habitantes profesan la religión musulmana, el Estado se mantiene como una nación laica, un equilibrio que resulta poco frecuente en otras regiones donde la religión y el poder político suelen estar estrechamente ligados. La coexistencia de estas dos realidades puede parecer una contradicción a simple vista, pero en Uzbekistán funciona con una armonía sorprendente. La mayoría de la población practica el Islam en su vida cotidiana, sin que ello implique una influencia directa en las leyes y en la estructura del gobierno. La Constitución garantiza la libertad de religión para todos, estableciendo claramente la separación entre las instituciones religiosas y el Estado. Este delicado equilibrio permite que la religión tenga un papel importante en la cultura y en las tradiciones, pero sin que ello afecte la gobernanza ni la política nacional. La convivencia entre estos aspectos crea una sociedad donde se respeta el patrimonio islámico y, al mismo tiempo, se preservan las libertades civiles, haciendo de Uzbekistán un ejemplo de tolerancia y respeto mutuo en la región. La forma en que religión y secularismo se entrelazan en la vida cotidiana resulta asombrosa, reflejando una armonía que resulta difícil de encontrar en otros países con historias similares. Adentrándonos en los misterios y las maravillas que Uzbekistán tiene para ofrecer, comenzamos por explorar una de sus innovaciones más notables en el ámbito de la infraestructura y la conectividad. En esta región de Asia Central, donde el tiempo parecía haberse detenido en algunos aspectos, el país ha dado un paso decisivo hacia el futuro al poner en marcha un sistema de trenes de alta velocidad que ha revolucionado la forma en que sus habitantes y visitantes se desplazan. Imagínese por un momento que se encuentra atravesando vastos paisajes desérticos, a una velocidad que supera los 240 km por hora, una sensación que parece sacada de una historia de ciencia ficción. Sin embargo, esta no es una fantasía, sino una realidad tangible en Uzbekistán, que se convirtió en pionero en la región al lanzar su primer tren de alta velocidad. Este tren, conocido como Afrosiyab, comenzó a operar en el año 2011 y conecta dos de las ciudades más emblemáticas del país, Tashkent y Samarcanda. Antes, el trayecto entre ambas podía durar hasta 4 horas, pero gracias a esta maravilla moderna, el tiempo se ha reducido a apenas 2 horas. No se trata únicamente de una cuestión de velocidad.
Este avance simboliza también un puente entre el pasado y el futuro del país. Samarcanda, que alguna vez fue el corazón vibrante de la antigua Ruta de la Seda, un cruce de culturas y civilizaciones, ahora se conecta en minutos con una metrópoli moderna y dinámica. Gracias a las autopistas de alta velocidad, los viajeros ahora pueden pasar en un abrir y cerrar de ojos de la historia milenaria a la modernidad más avanzada. Este logro no ha sido un hecho aislado, sino que forma parte de una estrategia regional que busca expandir la red de trenes ultrarrápidos por toda Asia Central. La infraestructura de transporte en esta zona, que por mucho tiempo se caracterizó por su lentitud y limitaciones, empieza a transformarse en un ejemplo de progreso y modernización. La introducción de los trenes de alta velocidad en Uzbekistán representa un paso revolucionario, un cambio profundo en la forma en que se conecta y se comunica esta tierra de historias antiguas y aspiraciones modernas. Pasando a otro de los aspectos en los que Uzbekistán sobresale, encontramos su destacada producción agrícola, específicamente en el cultivo de melones, un fruto que aquí alcanza un nivel de excelencia y prestigio mundial. La región se ha consolidado como uno de los mayores productores de melones en el planeta, y no es para menos. Sus melones, que se caracterizan por ser jugosos, dulces y refrescantes, se convierten en un deleite ineludible en los días calurosos del verano. La calidad de estos frutos es tal que muchos no se resisten a probar un simple trozo en medio de una jornada de intenso calor, disfrutando de su sabor único y su textura delicada. Pero, ¿cuál es el secreto de la calidad excepcional de los melones uzbecos? La respuesta radica en la combinación de factores naturales y tradiciones ancestrales que han perfeccionado durante generaciones el arte de su cultivo. Uzbekistán forma parte de un selecto grupo de países que lideran a nivel mundial en la producción de melones, con una cifra que supera las 2 millones de toneladas anuales. Entre las variedades más famosas se encuentra la Cholgash, reconocida por su sabor exquisito y su textura suave, que ha conquistado paladares en distintos rincones del mundo. Los vastos campos dedicados a la agricultura de melones se extienden a lo largo de 1000 hectáreas en todo el territorio, en particular en la fértil región del Valle de Fergana. Allí, en medio de un paisaje árido que recuerda a un desierto, estas frutas encuentran un entorno ideal para su crecimiento. La clave de su sabor inigualable reside en las condiciones climáticas únicas de la zona, combinadas con el cuidado meticuloso y las técnicas tradicionales de cultivo que se han transmitido de generación en generación. Durante la temporada de cosecha, las calles de las localidades se llenan del aroma dulce y envolvente de estos frutos maduros, y la celebración de festivales dedicados al melón es una tradición arraigada en la cultura local. Es común que en esas festividades se compartan historias, canciones y danzas que rinden tributo a esta fruta tan preciada, que se ha convertido en símbolo del orgullo y la identidad uzbeca. La próxima vez que disfrutes de un refrescante melón, recuerda que quizás estás saboreando un fragmento de la historia y la tradición de Uzbekistán, un país donde la naturaleza y la cultura se unen en una sinfonía de sabores y avances. La riqueza de sus campos, la innovación en sus infraestructuras y la profunda en la vasta extensión de Asia Central, se alza un monumento que, por su magnitud y significado, desafía la simple noción de una estructura conmemorativa. No es un monumento cualquiera, sino un símbolo tangible del legado humano en la exploración del cosmos, erigido en la capital de Uzbekistán, Tashkent. La ciudad, conocida por su historia milenaria y su riqueza cultural, alberga en su corazón una imponente edificación dedicada a los astronautas. La estructura, que en su forma recuerda un rastro de misil atravesando el cielo, se eleva con una aguja que apunta hacia las alturas y culmina en una estrella brillante en su cima. Este monumento, lejos de ser una mera escultura, representa mucho más. Un homenaje a los pioneros del espacio, a los sueños alcanzados y a los esfuerzos conjuntos de una nación que, en tiempos de la Unión Soviética, jugó un papel crucial en la carrera espacial. La elección de su forma, que evoca el trayecto de un cohete que se adentra en las alturas, transmite una sensación de fuerza, progreso y aspiración internacional. La estructura en sí misma, en su grandeza y simbolismo, busca proyectar la imagen de un país que, aunque pequeño en comparación con las potencias espaciales, quiso dejar su huella en la historia.
Sorprendentemente, esta obra de arquitectura se mantuvo en pie a pesar de los embates de la naturaleza, resistiendo un terremoto devastador ocurrido en 1966, que destruyó gran parte de la ciudad y borró de la faz de la tierra a muchas de sus construcciones. Sin embargo, el monumento permaneció intacto, emergiendo como un testimonio perdurable del pasado soviético y como un símbolo de resistencia y continuidad para las generaciones futuras. En su presencia, se refleja la historia de un país que, en medio del caos y las adversidades, supo mantenerse firme, preservando su memoria y sus logros en la exploración espacial. No muy lejos de allí, en otra dimensión de la historia económica del país, se encuentra un capítulo igualmente impactante y lleno de matices: la supervivencia de la moneda nacional, la suma. En la década de los 90, Uzbekistán atravesó una de las crisis económicas más severas de su historia moderna. La inflación descontrolada y la depreciación rápida de su moneda transformaron la vida cotidiana de sus habitantes. Imagínese por un momento ingresar a una tienda con bolsillos repletos de dinero y, al intentar comprar algo, descubrir que ese dinero ya no tiene valor, que en realidad no pasa de ser papel impreso. La situación era tan extrema que el valor de la suma se desplomó casi por completo, y los precios en las tiendas se dispararon en cuestión de días. La economía nacional parecía haberse quedado sin rumbo, y la población sufrió pérdidas irreparables en sus ahorros y bienestar. Para hacer frente a esta crisis, el gobierno tomó medidas drásticas. Comenzó a imprimir aún más dinero, en un intento desesperado por mantener en marcha la maquinaria económica. Pero esta estrategia solo agravó el problema, logrando que la inflación alcanzara cifras asombrosas, que llegaron a ser del 150% anual en los años 90. La incertidumbre y la pérdida de confianza en la moneda provocaron un caos que afectó a todos los niveles de la sociedad, desde los pequeños comerciantes hasta los grandes empresarios. La gente común, que había ahorrado con esfuerzo, vio cómo sus recursos se evaporaban en cuestión de semanas. Sin embargo, en medio de este escenario desolador, surgió una luz de esperanza. En el año 2000, las autoridades comenzaron a implementar reformas profundas. Se llevó a cabo una revaluación de la moneda, se establecieron nuevas políticas financieras y se establecieron mecanismos para controlar la inflación. Con estas medidas, Uzbekistán logró estabilizar su economía, frenando la caída de la suma y sentando las bases para un crecimiento sostenido. La historia de su recuperación es un ejemplo de resistencia y adaptación, demostrando que incluso en medio del caos financiero más absoluto, la voluntad de cambio puede traer una nueva etapa de prosperidad. Hoy en día, Uzbekistán se presenta como una nación en pleno proceso de desarrollo, con un mercado en expansión y una economía que, aunque todavía en proceso de consolidación, muestra signos claros de estabilidad y crecimiento. La confianza en sus instituciones y en su moneda ha sido restaurada, y el país atrae cada vez más la atención de inversores internacionales, ansiosos por participar en su prometedora transformación económica. La pregunta que surge entonces es, ¿cómo logró Uzbekistán pasar de las cenizas de una hiperinflación devastadora a un escenario de confianza y crecimiento en tan solo unos pocos años? La respuesta radica en decisiones políticas valientes, reformas estructurales y en la determinación de una estructura que ha resistido el paso de los siglos y que, con el tiempo, se convirtió en un símbolo de severidad y autoridad, permaneciendo firme a las puertas de una antigua ciudad. La torre, ubicada en las afueras del núcleo urbano, evocaba una imagen imponente, un recordatorio constante del poder absoluto y del castigo implacable que en ella se ejercía. Sin embargo, lo que resulta realmente sorprendente es que esta edificación no solo sirvió como escenario de ejecuciones públicas, también fue utilizada como una prisión donde los prisioneros eran encerrados en condiciones verdaderamente espantosas. Las historias que se han ido transmitiendo a lo largo de los siglos revelan un panorama oscuro y aterrador, en el que la muerte y el sufrimiento estaban siempre presentes. Lo más terrible de todo es que, tras la ejecución, los cuerpos de quienes perdían la vida allí eran arrojados a un agujero excavado en el suelo, justo al pie de la torre, en un destino común para miles de almas que atravesaron ese lugar. Así, a lo largo de los siglos, esa misma suerte fue compartida por innumerables personas, cuyas vidas terminaron envueltas en la sombra de la leyenda de Sindane. Todavía hoy, esa historia sombría parece acechar sobre la ciudad de Bujará,
como un recordatorio persistente de un pasado marcado por castigos severos y justicia implacable. La memoria de aquellos tiempos, con sus historias de muerte y sufrimiento, permanece viva en la imaginación colectiva, formando parte de la oscura historia de la región. Sin embargo, en la actualidad, aquella Torre de la Muerte ha dejado atrás su función como símbolo de opresión y ha sido transformada en una atracción turística, un monumento que recuerda los castigos antiguos y el sistema de justicia cruel de épocas pasadas. Resulta sorprendente pensar que una ciudad, famosa por sus mezquitas y su arquitectura magnífica, pueda ocultar un secreto tan oscuro en sus entrañas. ¿No resulta asombroso que un pasado tan sombrío pueda estar escondido entre sus calles y monumentos? Si esta historia te ha resultado interesante, no dudes en seguir explorando estos enigmas. La promesa de descubrimientos aún más sorprendentes aguarda en el camino, y créeme, lo que está por venir será aún más fascinante. Pasando a otro tema, Uzbekistán se destaca en la región de Asia Central por su crecimiento poblacional acelerado. De hecho, si te dijera que uno de los países con mayor expansión demográfica en toda Asia Central se encuentra precisamente en Uzbekistán, seguramente quedarías sorprendido. Es un fenómeno que puede influir profundamente en el futuro de toda la región, planteando tanto oportunidades como desafíos. La población de Uzbekistán ha aumentado de manera significativa en las últimas décadas, alcanzando actualmente una cifra que supera los 34 millones de habitantes. La tasa de crecimiento anual se mantiene por encima del 1,5%, lo que indica una expansión demográfica rápida y constante. Además, casi la mitad de sus residentes son jóvenes menores de 30 años, lo que representa un cambio demográfico importante. Este perfil de juventud vibrante y en aumento crea una fuerza laboral dinámica y con potencial para transformar no solo Uzbekistán, sino también toda Asia Central. Sin embargo, este crecimiento acelerado también trae consigo dificultades que no se pueden ignorar. La presión sobre los recursos del país aumenta, y el gobierno debe garantizar que millones de jóvenes tengan acceso a una educación adecuada, servicios de salud y oportunidades de empleo. La pregunta que surge entonces es si Uzbekistán será capaz de afrontar estos retos y construir a largo plazo una prosperidad sostenible. La atención a estos aspectos será clave para determinar si la juventud del país podrá convertirse en la piedra angular de un futuro poderoso y estable para toda la región. Por último, la riqueza cultural de Uzbekistán se refleja en uno de sus mayores orgullos, su música tradicional, la cual ha sido reconocida en todo el mundo y forma parte del patrimonio inmaterial de la humanidad, según la UNESCO. Imagina por un momento que el sonido de esa música penetra en lo más profundo, de tal manera que parece transmitir el alma y el corazón mismo de toda una nación. Es una experiencia única, una expresión artística que trasciende el tiempo y las generaciones, tan especial que el mundo decidió preservarla oficialmente en la lista de Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad. La música tradicional uzbeka no es simplemente una combinación de sonidos. Representa un vínculo vivo entre el pasado ancestral y el presente vibrante del país, un reflejo de su cultura y su identidad original. En 2011, esta tradición musical fue incluida formalmente en la lista de la UNESCO, un reconocimiento que va más allá de una mera formalidad, confirmando su valor universal y su importancia como parte esencial del patrimonio cultural mundial. La música tradicional de Uzbekistán es, sin duda, la música, con sus ritmos envolventes y melodías intrincadas, refleja una herencia cultural que se ha ido tejiendo a lo largo de siglos, una historia vibrante que incorpora influencias persas, turcas y de Asia Central. Sin embargo, su significado trasciende la simple apreciación sonora. En sus notas se encuentra una profunda expresión de identidad y tradición. Esta manifestación artística no es meramente un homenaje al pasado, sino una forma de protección viva de una cultura que ha sido moldeada y transmitida generación tras generación. Los instrumentos tradicionales como el dutar, el tambur y el guichak aún resuenan en la actualidad, llenando el aire con sonidos que parecen transportar el espíritu de Uzbekistán a todos los rincones del mundo. En tiempos donde la velocidad y la modernidad parecen gobernar nuestras vidas, esta música se erige como un recordatorio de la importancia de conservar nuestras raíces culturales, pues ellas son la base de la identidad nacional. Desde las celebraciones nupciales hasta las festividades tradicionales, estos sonidos siguen impregnando cada rincón del país,
formando parte del entramado de su patrimonio cultural. Y en medio de esta riqueza, existen datos sorprendentes sobre Uzbekistán que quizás desconocías. Desde objetos arqueológicos de gran antigüedad hasta cambios audaces que han marcado su historia, el país está lleno de sorpresas que invitan a explorar y descubrir. La historia de Uzbekistán es un testimonio de evolución y diversidad, donde lo antiguo y lo moderno coexisten en armonía. Espero que este recorrido cultural te haya resultado interesante y enriquecedor. Si así ha sido, te invito a que apoyes este esfuerzo con un clic en el botón de me gusta, y a que te suscribas al canal, para que no te pierdas ninguno de los próximos videos llenos de contenido fascinante. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando material que nos inspire y nos eduque. No olvides echar un vistazo al siguiente vídeo que aparecerá en la pantalla, seguro te encantará. Y si quieres que exploremos juntos otros países en futuras entregas, déjanos en los comentarios cuál sería tu destino soñado. Gracias por acompañarnos en este recorrido cultural y hasta muy pronto. Nos veremos en el próximo vídeo.